En este video vamos a ver el flujo de trabajo. Ya vamos en el tercer temita. Entonces, flujo de trabajo. Ok, entonces el flujo es que nosotros tenemos un archivo fuente que es un archivo que tiene extensión .text. Entonces este archivo se compila ya sea con el compilador LaTeX y este es para generar un archivo DBI o con PDF LaTeX para generar un archivo con extensión PDF. Y bueno, finalmente el resultado o el archivo target es el archivo que nosotros deseamos, ya sea en DBI o en PDF. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo se hace esto desde la terminal. Es más para identificar como los procesos que suceden en la computadora para la generación de estos archivos meta, ¿no? Que es el que queremos generar. Entonces vamos a descargar este material de aquí, vamos a dar clic y empieza a descargarse. Aquí está, es una carpetita que nosotros vamos a descomprimir. Es esta carpetita la que descomprimí y la vamos a abrir. Tiene estos archivos, el archivo que se llama flujo text y una figura. Aquí ahorita ustedes no se preocupen del contenido de estos archivos, es más para fines, les digo, de que ustedes vean cuál es el proceso que sucede al escribir un archivo en LaTeX y también sean capaces de identificar pues cuál es la diferencia entre usar un compilador, otro compilador, hay beneficios, y les digo porque a lo largo del tiempo yo he visto que la gente en general compilan los archivos text de maneras misteriosas, entonces pues sí me he llegado a preguntar como si son conscientes de qué es lo que necesitan, ¿no? Pero bueno, eso es para que ustedes sean conscientes de qué es lo que se necesita y qué compilador se necesita usar. Entonces vamos a abrir aquí una terminal, voy a compilar este archivo text desde la terminal y ahorita les enseño el ejemplo con el editor. Entonces, para abrir aquí una terminal, voy a presionar la tecla Shift y voy a dar un clic derecho. Y entonces se me va a habilitar esta opción que dice abrir un PowerShell, una ventana aquí, ¿no? Del PowerShell. Entonces aquí está la ventanita. La voy a hacer un poquito más chiquita para que veamos bien cómo se generan aquí los archivos. Y voy a poner una vista de lista para que podamos ver todo el panorama completo. Entonces, según decía mi presentación, yo solamente tengo que compilar con LaTeX y el archivo o PDF LaTeX y el archivo. Ok, entonces regresamos aquí a nuestra presentación. Y bueno, antes, hace muchos años, hace como 20 años yo creo, la manera en la que se trabajaba con el LaTeX era pues un poco complicada porque no existían lectores de archivos PDF y los que existían pues eran propietarios y eran muy caros de tener. Entonces, una alternativa para poder generar archivos finales de LaTeX era generar archivos DBI. Entonces, lo que se hacía era generar un archivo .dbi, y ya lectores para archivos DBI sí los tenían de manera gratuita, pues muchas personas, ¿no? La cuestión es que al generar un archivo DBI, este formato, no soporta el uso de figuras. Entonces había que hacer otro proceso más para hacer la compilación. Después de generar el archivo DBI, se hacía un segundo proceso de compilación y generabas algo que se llama el PostScript. Entonces, este nuevo archivo lo que hacía es, al DBI que carecía de figuras, ya le podía poner las figuras. Entonces, digamos que la compilación de un código fuente a un código
target era en 2 pasos. Primero generar un archivo intermedio y luego ponerle la figura. Eso era hace muchos años. Sin embargo, cómo es el proceso de compilación actual ya es muy diferente. Todo esto cambió cuando se hizo muy popular la generación de archivos PDF. Entonces, lo que se hace actualmente es generar un archivo PDF. Ajá. Pero entonces ya es en una sola pasada de compilación. No necesito hacer 2 para generar este archivo este archivo final, ¿no? Entonces, solamente se hace en una pasada y ya tenemos el PDF. Aquí en esta pasada se hace la generación de otros archivos que se llaman, bueno, esta compilación genera código intermedio y ese código intermedio lo podemos ver en los archivos auxiliar y log. Entonces, aquí en el archivo auxiliar lo que tenemos es la resolución para referencias cruzadas. ¿Qué es una referencia cruzada? Pues una referencia cruzada es, por ejemplo, cuando dentro del documento yo digo, en la figura 3, y si yo le doy clic aquí, me lleva a la figura 3. Entonces, eso es una referencia cruzada. También, por ejemplo, los índices, que aquí tenemos una lista de la tabla de contenido del archivo, y si yo le doy clic aquí a esta sección, me lleva dentro del documento. Y obviamente también esto abarca el uso de los bibtex, que lo vamos a ver específicamente más adelante. Es una clase únicamente para que nosotros veamos cómo resolver lo de las bibliografías con referencias cruzadas, pero ya llevamos aquí el background de que existe este archivo auxiliar. Bueno, entonces este otro archivo log lo que contiene es como la versión final del LaTeX antes de pasar hacia el PDF, ¿no? Digamos que la última versión que se va a pasar al PDF la tiene el log. El log es el archivo que nos cuenta como toda la historia que sucedió desde pasar al text hasta el PDF. Entonces, en ocasiones, cuando nosotros estamos trabajando y estamos compilando muchas veces el mismo archivo, hay ocasiones en las que ya no vemos un cambio o empieza a hacer cosas raras, ¿no? El código final, ¿no? El archivo final. No es como yo estoy poniendo. Bueno, pues resulta que cuando nosotros estamos compile y compile y compile, este archivo log se está consultando de manera muy frecuente y entonces dentro de la computadora hay algo que se llama memoria caché. Y aquí en esta memoria caché se guarda todo lo que usamos con frecuencia. Por ejemplo, pues las páginas de internet que nosotros visitamos con más frecuencia, pero también variables de la computadora, y en este caso, pues aquí en la caché también se encuentra el punto log. Por eso cuando estamos compile y compile y compile, una copia del log se queda aquí en la memoria caché. Y por eso a veces, aunque hagamos un cambio en el text, no lo vemos reflejado porque la caché viene, o sea, la computadora viene a la memoria caché y de ahí lo jala. Entonces, si nosotros estamos haciendo como compilación tras compilación tras compilación y empezamos a ver que no hay modificaciones o cambios en el archivo, a pesar de que sí los estamos haciendo en el archivo fuente, pues entonces lo que tenemos que hacer es borrar el log y volver a compilar para que una vez que borremos el log, pues también se quite de la memoria caché y entonces se refresque cuál es la historia nueva ahora de mi proceso de compilación. Ok, entonces ya podemos regresar aquí a esta parte. Tenemos aquí nuestro archivo text y vamos a generar el DBI. Para eso tenemos que compilar con el compilador LaTeX. Entonces, lo que hacemos es escribir LaTeX, espacio y el nombre de mi archivo text, en este caso es flujo.txt. Y damos Enter.
y aquí me dice, oh no, es que no sé qué hacer, porque resulta que ahí hay una figura y yo no sé cómo manejar las figuras. Acuérdense que esto es para generar el DBI. Y pues vamos a decir, pues ya ni modo, ¿no? Vamos a darle ahí un enter y ya acabó. Y aquí está nuestro archivo target, que es el DBI. Lo vamos a abrir para que vean ustedes qué es lo que contiene. Ouch. Es esto. Y aquí es donde debería de ir la figura, sin embargo no está, porque como les había yo comentado, cuando nosotros compilamos para generar el DBI, pues los archivos DBI no tienen soporte para el uso de figuras. Ajá, ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a eliminar todos los archivos. Bueno, y obviamente cuando compilas, pues también para generar un archivo DBI, pues también se generan por ahí archivos de código intermedio. Voy a eliminar estos ahora para mostrar cómo es el proceso, pero con el otro compilador, el PDF LaTeX. Entonces, escribimos PDF LaTeX y Enter. Y aquí se generaron el auxiliar, el log y mi target, que es el PDF. Y lo abrimos y resulta que aquí está mi archivo y tiene la figura. Entonces, lo que les comentaba hace un momento de la compilación, cómo se hacía hace muchos años, que generabas el DBI y luego el PS, pues es una compilación que pues ya es hasta cierto modo obsoleta. Sin embargo, pues se sigue manteniendo por alguna cuestión que pues que se pudiera presentar, ¿no? Por si las dudas. Y digamos que la manera en la que ya debemos de compilar es esta, pasar directamente del text al PDF, y incluyó aquí la figura que se tenía en el código fuente y sin tener que hacer el proceso de compilación en 2 pasos como les había yo comentado. Bueno, voy a borrar esto. Así es como lo hacemos de manera manual. ¿Cómo lo hacemos? Usando nuestro editor tan bonito que descargamos el otro día. Bueno, vamos a abrir con TextMaker esto. Y ahorita les voy a enseñar. Solamente tengamos aquí la pantalla y la puedo hacer un poco más pequeña. Ok, entonces aquí tenemos este archivo que solamente tiene pues una figura y vamos a hacer la compilación rápida, ¿sale? Aquí nada más es presionar este botón como habíamos visto en el ejemplo y ¡tatán! Ya se genera nuestro archivo fuente, que es lo mismo que compilar con el comando. Entonces, aquí tenemos el aux, tenemos el log, tenemos el PDF y tenemos otro archivo más. ¿Y este qué onda? ¿Para qué será? Bueno, pues resulta que hay algunos editores que hacen un proceso de sincronización para que nosotros podamos pasar directamente de algo que está aquí en nuestro archivo fuente a nuestro archivo destino. Y esto ha pasado como no tienen idea. O sea, le pasa a uno muchísimo, todo el tiempo, que quieres corregir algo, pero no sabes dónde está aquí en el PDF, o estás viendo un error en el PDF y no sabes dónde está en el código. Entonces, este archivo, el de sincronización del texto, para eso sirve, para poder pasar entre ellos sin tener que pasar por el log o por el aux. Es decir, es un archivo única y exclusivamente que usa el editor. Entonces, si yo aquí le doy, ¿qué será aquí? En este, ¿no? Que debería de marcarme esta línea. Si yo le doy control espacio, aquí está, me dice en qué parte del PDF está eso. Y si yo acá en esta parte le doy control clic izquierdo, control clic izquierdo, oh no, aquí está, me lleva a la parte del código donde que yo estoy viendo pues en mi archivo final, y me lleva a esa parte en el código fuente. Entonces, de esa manera nosotros podemos corregir algún error
y sin tener que estar aquí buscando ahorita, porque el archivo que tengo tiene solo 30 líneas, pero cuando estamos haciendo una tesis o cuando estamos haciendo algo que tiene muchísimas líneas, buscar aquí, o sea, venir a buscar aquí al código fuente no es opción, porque uno se pierde. Entonces, eh, a ver, vamos a ver, le voy a dar control clic aquí en esta parte, me debería de llevar aquí al caption, ¿no? Oh, sí, ¿ya vieron? Y si doy aquí control espacio, y me llega aquí en el código, en el archivo final. Entonces, para eso son estos archivos de código intermedio, pues sirven para ciertas cosas. Si ustedes borran este archivo, ya no van a poder hacer el switcheo que les acabo de mostrar. Bueno, seguramente sí se va a poder hacer porque se queda en caché, pero si lo eliminan, cierran el editor y lo vuelven a abrir y quieren hacer esto, no van a poder hacerlo. Eso es el flujo de trabajo del látex, la generación desde el fuente hasta el objeto. Hay código intermedio que sirve para fines específicos y que lo vamos a ir viendo a lo largo del curso.